Cordial saludo, estimada tutora. A continuación, el grupo 206 con Jenny Guerrero, Elizabeth Martínez, Alejandra Moreno e Inés Rivera, quien les habla también Yuri Barajas. Expondremos el análisis del caso a partir de las preguntas planteadas en el informe del diagnóstico. Es así que se inicia desde el caso denominado Comprendiendo la realidad de la violencia de género, con el objetivo de estudiar este caso en consideración con aspectos, digamos, del problema central y su contraste con variables, datos, necesidades de tipo también jurídico, social y psicológico. Es así que doy paso a mi compañera Jenny para que en primera instancia pues explique este subcampo de la psicología jurídica con la que se abordará el caso. Adelante, compañera. Gracias, compañera. Bueno, mi nombre es Jenny Guerrero. A continuación, pues vamos a explicar los subcampos que tienen relación al caso de violencia de género. Bueno, en este encontraríamos la parte o la atención específica de la psicología por victimología. Si bien pues estamos ante un caso de violencia de género, pero están relacionados más tipos de violencias. Estamos hablando de una violencia psicológica, una violencia sexual, una violencia también de alguna manera doméstica por la situación que se presenta. Se conocen dos apartados o dos víctimas en este caso. La víctima directa, la señora Marta como madre del hogar, y en el caso del niño, Sebastián Méndez, el niño de 7 años, que si bien no ha sido fuente o persona directa de la violencia, sí está expuesto a ver la violencia ejercida hacia la madre y estaríamos hablando de una violencia psicológica. En el caso de la victimización, pues la atención a partir del psicólogo jurídico se encarga específicamente de identificar los patrones o las situaciones en que se ha visto envueltos las dos víctimas, los comportamientos abusivos y agresivos por parte del padre que se ha visto de manera reiterativa. Se pueden identificar diferentes factores de riesgo en los que está sometida la señora Marta, precisamente porque en el momento en que decide finalmente asistir a la comisaría de familia, pudo poner de alguna manera freno. Sin embargo, pues tiene que acudir no solo ahora a la entidad de la comisaría de familia, sino que tiene que muy seguramente, y es por consejo del psicólogo, asistir a medicina legal, pues para tener en cuenta o para mirar los signos del maltrato eh, físico y el maltrato sexual al que se ha visto expuesta. Otro de los subcampos que también manejamos acá sería el de la psicología del menor y la familia. Este campo pues, se encarga de analizar, y verificar y diseñar estrategias necesarias para el restablecimiento de los derechos del menor, que como lo mencionábamos en calidad de víctima, no maltrato físico, pero sí maltrato psicológico, está expuesto a diferentes agresiones por parte del padre hacia la madre. Además, una afectación en el contexto escolar, no solo por su comportamiento agresivo, sino ahora por las implicaciones escolares y obviamente el marcado bajo rendimiento escolar, creando así unas secuelas de un hogar disfuncional. ¿Listo, compañera? Bueno, gracias, compañera, y pues teniendo muy claro esto, entonces pasamos a describir también el problema principal de este caso, donde pues corresponde ese conjunto de agresiones que se describen, que son provocadas por el padre de familia a su esposa, y quien además presuntamente pues tiene esa postura machista, ¿no? Y que pues también afecta indirectamente al hijo, como su merced lo mencionaba, y esta situación se evidencia por medio de los insultos, los golpes, el menosprecio, ese acceso sexual sin consentimiento, y pues esto, lo cual ha provocado dificultades emocionales y físicas evidenciadas en algunas somatizaciones en esta víctima, y que, como su merced lo mencionaba, también para ese hijo está también afectó en esa, digamos, adaptación agresiva que él muestra después, y esa desnivelación académica. Por tanto, aquella problemática pues para una debida intervención sería desde parte desde esa violencia de género y violencia intrafamiliar, donde se deberá, digamos, abordar estos aspectos
aspectos psicológicos, sociales, jurídicos y pues que se identifican en los demás apartados del formato. Entonces, seguiremos analizando entonces con la mención de las necesidades psicojurídicas. ¿Qué podemos analizar de esto, compañera? Le doy la palabra. Sí, gracias, muy buenas tardes. En cuanto a las necesidades psicojurídicas del estudio del caso, podríamos decir que estamos con medidas de protección inéditas para Marta y su hijo, como una orden de alejamiento para el esposo, una terapia para Marta y su hijo Sebastián, para tratar el trauma, de depresión y agresividad generados por la violencia doméstica que están pasando, un acompañamiento jurídico para denunciar la violencia intrafamiliar y una guía sobre sus derechos legales, una evaluación física y psicológica en medicina legal para documentar el maltrato y sustentar la denuncia, una orientación para desnaturalizar la violencia y fortalecer la autonomía de Marta y los patrones de conducta de Sebastián. Ahí podríamos pasar también a las necesidades psicosociales del problema, que en las necesidades psicosociales del problema podríamos abordar la necesidad de un entorno seguro, de apoyo que permita que Marta y Sebastián, su hijo, puedan expresar sus emociones y sentimientos, ayudándolos a procesar este trauma de la angustia que han vivido. Fomentar la comunicación y la resolución de conflictos en la familia, de modo que se pueda abordar la dinámica tóxica con las relaciones que han tenido con su padre. Programas o talleres donde ayuden a Marta a reconstruir su autoestima y su autoconfianza tras el impacto del maltrato emocional y verbal que ha sufrido. La sensibilización y educación sobre la violencia de género, tanto para Marta como para Sebastián. El acceso a programas de capacitación laboral, apoyo económico, que permita que Marta pueda pues reintegrarse en un mercado laboral. Necesidades de un espacio seguro donde tenga recursos para que Sebastián, su hijo, le permita recibir una atención psicológica y un apoyo individual abordado pues su agresividad y su bajo rendimiento académico. Una conexión con grupos de apoyo, esto es muy importante, para fortalecer la atención emocional y legal, tanto social, creando una red de seguridad más para Marta y su hijo. Muchas gracias. ¿Cómo influyen los factores psicosociales en la problemática? Compañera Alejandra, ¿qué nos puede aportar en esa parte? Bueno, buenas tardes, compañeras. Los factores psicosociales dentro de una problemática de este tamaño desempeñan un papel crucial, ya que la violencia de género, tanto a nivel individual como social, estos factores, interactúan de manera compleja, creando un entorno propio para la perturbación de este tipo de violencia. Dentro de los principales factores psicosociales que influyen en la problemática, podemos encontrar la dificultad de comunicación. La falta de comunicación afecta directamente, desencadenando problemas de agresiones físicas y psicológicas. La deficiencia de habilidades comunicativas en las relaciones interpersonales, desencadenando todo este tipo de problemas, se ve y se contribuye en el caso de la familia Méndez García, debilitando y generando agresiones, ya que la falta de comunicación por parte del abusador es la que se rehúsa a comunicarse y determina que puede sencillamente discutir o reteniendo información. Así se desencadena también la violencia verbal, que es otro de los factores. Las palabras pueden llegar a ser mucho más dañinas que los golpes. En el caso de esta familia lo podemos ver cuando la señora Marta va y manifiesta que se deprime con facilidad, llora, no ha podido dormir y ha bajado de peso. También podemos ver cómo la ley de sensibilización, prevención y saneación de formas de la violencia y discriminación hacia la mujer sanciona todo este tipo de violencia. También se ve demasiado involucrado el machismo, ya que el machismo es una forma de hipermasculinidad utilizada para describir una actitud superior del hombre, que se cree superior sobre la mujer, con características tales como agresividad, dominancia, valentía, virilidad, sexualismo, que viene a convertirse en la violencia sexual que existió sobre la señora Marta, y también con este papel de proveedor que venían presentando.
los factores psicosociales interactúan entre sí, generando este tipo de problemas. Le doy el paso a mi compañera Yuri. Gracias, compañera. Bueno, entonces desde estos datos sociodemográficos encontramos que partimos de una víctima del victimario. Estas víctimas son Marta García, indirectamente su hijo Sebastián. El victimario o agresor pues es Arturo Méndez. Se encuentran en una zona rural del departamento de Cundinamarca, Colombia. La edad de estos primeros pues no la describen, sin embargo pues la edad del hijo sí, quien tiene 7 años. Es un tipo de familia nuclear biparental con este solo hijo. Están en un estado civil en unión hace 8 años, en convivencia. Su ocupación, pues Marta está desempleada en el momento y Arturo está con un empleo que pues no lo especifican, pero que es fuera de su casa y con un horario aparentemente extenso. Sebastián es estudiante. Y pues en cuanto a esa dependencia económica, el único proveedor es ese padre de familia y están en una convivencia, digamos, deteriorada a causa de esas dificultades que se han venido mencionando. También respecto a la comunicación y pues esos malos tratos. Entonces también se ve que respecto a los servicios, pues tienen esos servicios de atención psicojurídica que se describen en el caso. Seguimos con las características socioculturales que podemos analizar, compañeras. Compañeras, dentro de las principales características socioculturales que yo logré evidenciar o se pueden evidenciar son la superioridad masculina desde el machismo de Arturo y su necesidad de control y dominación a su pareja de una manera agresiva. También está la desigualdad ante el rol respecto al género y desigualdad económica. A su vez, debido a un maltrato ejercido y menosprecio identificado ante el desempeño de Marta. Quizás la compañera Elizabeth desee intervenir. Claro, sí, señora. También encontramos la normalización de la violencia por parte de Arturo, quien repite esas conductas sin resentimiento o conciencia alguna, ya que percibe que los hombres son los que mandan en consideración de que él tiene derecho a corregir esta forma a su esposa. También desconocimiento de los procesos y derechos por parte ante la situación, ya que procede luego de aguantar mucho y de que su vecina la orienta a entender el delito relacionado. También encontramos repetición de las conductas agresivas que son asumidas por el hijo como una dinámica que puede emplear para dar respuesta en su entorno. Doy paso a mi compañera. Gracias, compañera. Bueno, respecto a cuáles son esos derechos vulnerados, lo que hemos encontrado es a partir de que, bueno, desde este estudio del simulador es posible identificar varias situaciones que representan pues esa vulneración de derechos y por tanto pues vemos esto en contraste con de lo que se expone en la Organización de las Naciones Unidas en 1948, desde esa Declaración, digamos, Universal de esos Derechos Humanos y desde la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en la Constitución Política, ¿verdad? Entonces, en este orden de ideas se reconocieron que existen, digamos que una tensión y una agresión progresiva por parte del esposo a su pareja, quien insulta, golpea y menosprecia, expresándole cosas como que no aporta para nada, como hemos venido explicando. Entonces, de acuerdo con esa Declaración Universal de Derechos, en 1948, específicamente en el artículo 3 y 1, se estaría vulnerando ese derecho a la integridad física y emocional, ya que pues la señora Marta ha pasado por esos golpes de su esposo, los gritos, discusiones, bueno. Y pues este agresor ha causado con esos comportamientos que la señora Marta presente, digamos, afectaciones físicas también y emocionales respecto a su estado anímico y reflejado también en esas sintomatologías como la pérdida de peso que mencionaba la compañera y que además pues se está vulnerando, esto está afectando también al hijo de la pareja, donde vulnera, digamos que a los dos por la falta de ese esposo por comportarse fraternalmente con ellos y
que ese hijo, pues este hijo, quien tiene 7 años, inevitablemente pues estará presentando esta situación de violencia y se le vulnera ese derecho a la familia y ese bienestar, que entendido también pues desde esa Asamblea Nacional Constituyente, en el artículo 42, que establece, digamos, ese disfrute de la familia en igualdad y respeto entre todos. Entonces, por tanto, vulnera su derecho a una vida libre de violencia, además de incurrir pues también en esa armonía y en esa unidad familiar que se debe tener. También se presenta que estas conductas del esposo y pues su percepción sobre los derechos de Marta vulnera el derecho a su igualdad y a la no discriminación, ya que percibe que los hombres son los que mandan, como ya dijimos, y que ella pues no tiene derechos y vulnera por su condición de género. Además, pues no acata ese respeto y esa igualdad que todos merecemos. Y pues también se identifica que el esposo ha, digamos que, forzado sexualmente a Marta y ha mantenido sus agresiones físicas, por tanto, vulneró su derecho a la dignidad, a su libertad, como ya se dijo, y a la autonomía sexual, además de la integridad, comprendido en esa Declaración de Derechos Humanos, en el artículo 12, 3 y 2. Entonces, también ¿por qué? Porque ahí nos dice que no tiene que ser sometido a malos tratos inhumanos, garantizar esa libertad, esa seguridad y por tanto se comprende que aquellos derechos fueron violentados. Y pues también por ese temor y esa inseguridad que se recurre y se sigue manteniendo en este caso. Bueno, y por su parte, esas variables psicojurídicas en la problemática se han analizado a partir de Fariña y Novo del 2005, que comprenden estos aspectos jurídicos requeridos, donde se describen los mismos desde fundamentos legales de actuación, comprensión y contextualización, y también las debidas evaluaciones y tratamientos, digamos, en esas implicaciones de los casos judiciales. Es así que comprendiendo esto y desde pues el relato que nos muestra el caso, se pueden encontrar los siguientes aspectos jurídicos para pasar a proteger los derechos de las víctimas, los cuales serían esa intervención de la comisaría para garantizar el proceso legal ante el caso, lo cual pues sería que con la denuncia que la víctima ha decidido imponer desde ese acercamiento a la comisaría, pues se deben emitir órdenes establecidas desde las normas para dar, digamos, esa respuesta como óptima, además de supervisar que no se repitan esas agresiones en esa inseguridad y evitar como esa convivencia con el agresor y la víctima mientras se resuelva ese caso. También está la parte de llevar a término los procesos y derechos de la denuncia que se le ha indicado a la víctima. Entonces, la señora Marta tendría que acatar las sugerencias que resulten de esa denuncia para hacer válidos esos procesos y que le protejan realmente sus derechos y los de su hijo desde la atención de la violencia y riesgo que generan pues se genera en esta familia por su esposo. También está contar con una asesoría psicojurídica y orientación durante el proceso del caso, donde desde este aspecto pues Marta requiere que los servicios sociales y legales se hagan efectivos para asesorar a la víctima respecto pues a sus derechos, a los de sus hijos y que puedan también tener una idea de los derechos del agresor que tiene que conocer como para garantizar y acogerse a esa seguridad, independencia, esas redes de protección, además del acompañamiento psicológico adecuado para, digamos, ese proceso que no lleve a otras dificultades. Y finalmente encontramos que se identifican esas problemáticas asociadas que pueden trabajarse desde la parte psicológica o jurídica. Entonces, desde los aspectos jurídicos que protegerían estos derechos, se deberían estudiar a profundidad esa denuncia, las evidencias y la, digamos, valoración psicológica y legal, los testimonios involucrados por medio de una investigación penal, el informe pericial correspondiente, el seguimiento para, digamos, identificar esa información adicional que se debe agregar en el proceso judicial para abordar todos los derechos vulnerados en este caso. Entonces así doy paso a mi siguiente compañera.
Claro que sí, yo voy a explicar los referentes conceptuales de la problemática. Entonces, como referentes conceptuales de la problemática tenemos la violencia intrafamiliar. La situación de violencia entre Marta y el señor Arturo puede definirse como un patrón de agresión física, psicológica y emocional que se manifiesta en el hogar. Esta violencia se origina en la dinámica del poder desigual que existe en la relación donde Arturo ejerce control sobre Marta a través de insultos, amenazas y maltrato. También tenemos un maltrato psicológico, constantes humillaciones, los menosprecios que Marta recibe de su esposo, el decir que no sirve para nada, las críticas de su apariencia. Tenemos el impacto en los niños, que es el impacto que en este caso genera Sebastián, el hijo de Marta y Arturo, se convierte en una víctima indirecta de todo este ambiente violento que está viviendo en su hogar. Su exposición a gritos y peleas entre los padres resultan episodios de agresividad denso. Además, evidencia cómo el niño está viviendo esta violencia intrafamiliar y afecta en su desarrollo emocional y social. Los ciclos de violencia, que es la relación entre Marta y Arturo, se caracteriza por el ciclo de violencia que incluye fases de tensión, de reconciliación, que pues nos muestran como las dos facetas en que Marta temporalmente llena a su esposo, pero luego otra vez desmejora mucho este ciclo. Luego estamos con los estigmas de género, que son las creencias culturales que promueven la idea que los hombres son los que mandan, como se lo ha hecho en repetidas ocasiones hacer sentir el señor esposo Arturo a la señora Marta. Em, no sé si mi compañera me quiera colaborar. Las necesidades de intervención psicosocial. La búsqueda de ayuda por parte de Marta en la comisaría de familia destaca la necesidad de intervención psicosociales que aborden no solo la violencia física y emocional, sino que también proporcionen apoyo psicológico y legal para romper el ciclo de abuso y ayudar a la familia a sanar. Estigmas de género, las creencias culturales que promueven la idea que los hombres son los que mandan, contribuyen a la justificación de violencia y el control que ejerce Arturo sobre Marta. Estas normas de género deslegitiman la experiencia de Marta y refuerzan su sumisión, impidiendo que busque ayuda. Vamos ahora a dar continuidad con las teorías explicativas de la violencia contra la mujer. Dentro de esas teorías encontramos pues, algo muy importante que es el análisis psicosocial, en el que se encuentran varios factores ambientales, el estrés, el aprendizaje, la estructura familiar, la transmisión de la violencia de manera intergeneracional, algunos componentes psicosociales como las creencias, las normas, la cultura, sobre todo la cultura organizacional, la desestructuración y la disfuncionalidad de las familias, ¿sí? Estos son factores que se conocen desde muchísimo tiempo. Sin embargo, pues también podemos hablar de otras teorías explicativas como la teoría de la mujer maltratada, esto mencionado por Walker 2012, en el que explica o define cuál es el desarrollo de la mujer que está expuesta y ha sido vulnerable a la violencia por tiempo prolongado, ¿sí? Hace referencia de la violencia de género a partir de una manera eh, agresiva y que va aumentando de manera escalonada, de manera elevada. No solo van marcando la agresión verbal, sino el abuso emocional y convirtiendo esto ya en la agresión física. Cada vez, asimismo, lo manejan de manera más elevada en cada situación que se da por su perpetuador. También de alguna manera podemos identificar como la teoría del aprendizaje social, en el que la persona que ha sido víctima está expuesta a diferentes patrones de conducta intrafamiliar, ¿sí? A veces se conocen entornos en el que la mujer ha sido expuesta desde su propio núcleo familiar a este tipo de situaciones y de alguna manera puede entender que son situaciones normales y las puede simplemente llevar a un campo completamente normalizado en el momento en que ella no lo puede identificar. Cuando lo logra identificar, pues ya pasa a ser otro tipo de atención. Sin embargo, algunos referentes como Bandura hablan también desde la
la manera en que se puede intervenir de la manera a la tolerancia a esa violencia que nosotros mencionábamos, o lo que mencionaba yo ahorita. La mujer de alguna manera tiene esa posibilidad o esa tolerancia a permitir este tipo de comportamientos de acuerdo con lo que ella trae de su hogar o lo que ella trae de su entorno, ¿sí? También hablamos de una teoría de los recursos de violencia familiar. Esta es una manera, bueno, es una postura sociológica en la que explica en cierta medida la fuerza o la amenaza del uso de esa fuerza, ¿sí? Explica como las situaciones que se relacionan como ejemplo, no solo la fuerza física, sino la fuerza en cuanto a que el hombre es el que tiene el uso y el manejo de los recursos económicos, de los recursos sociales y de los recursos personales. Cuando hablamos en que la madre está desempleada y todo el dominio o todo el manejo lo tiene el esposo, él está ejerciendo que lo que estamos explicando de la teoría de los recursos de la violencia familiar, de la fuerza. ¿Sí? Y la otra, pues, que podemos de pronto describir es la teoría del patriarcado. Es en la que se explica la necesidad de ese orden social que de alguna manera también traemos de nuestros antepasados, en el que el hombre es el que predomina en el grupo familiar y que de acuerdo a eso, volvemos a lo mismo, la capacidad económica y la capacidad social que tiene le permite o le da la posibilidad de creer y hacer de su esposa e hijos una sumisión por ese poderío y por ese estatus de patriarcado que se tiene dentro de la familia. Entonces, así más o menos va la dinámica de las teorías presentadas. Podemos encontrar de pronto algunas más, pero pues nos centramos específicamente en esas que se nos da con el caso atendido. Muchas gracias. Listo, compañeras, y como para cerrar es importante también citar los referentes normativos. Voy a empezar hablando sobre los referentes normativos internacionales. De manera internacional se resalta la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida como la CEDAW. Este tratado internacional establece los estándares mínimos, para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Este es un referente también demasiado clave y significativo para abordar la problemática del contexto. Esta convención fue acogida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979. Es un tratado internacional donde el objetivo principal es garantizar que las mujeres gocen de los mismos derechos que los hombres. También busca eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres. Reconoce que la discriminación contra las mujeres puede manifestarse de diversas formas, sea violencia física, sexual o psicológica. Entre los países que se ratifican en esta convención adquieren un compromiso de adoptar medidas políticas y legislativas para prevenir y condenar cualquier forma de violencia. Este es un pilar fundamental a nivel general, a nivel internacional, donde se lucha contra la violencia de género. El enfoque integral no aborda solamente un problema desde la perspectiva legal, sino también busca cambiar las actitudes culturales y sociales, que son una de las principales características que pudimos ver en el caso abordado, que perpetúan la desigualdad y el abuso hacia las mujeres. También es importante hablar de la manera internacional, desde los referentes internacionales, de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta es una declaración que establece que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Partiendo de los referentes ahora los nacionales, existe una ley integral demasiado importante que se llama Ley Integral para la Prevención
atención y sanción de la violencia contra las mujeres. Este es un tratado internacional que se aborda de manera nacional, el cual establece los estándares mínimos para la eliminación de la discriminación contra la mujer. ¿Qué nos da esto? Que Colombia es uno de los países que se basa sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, la CEDAW, que es la convención que acabo de explicar, que viene siendo una convención internacional. Pero a manera nacional también tenemos un código penal que abarca todas las normas penales que tipifican los delitos de violencia sexual y establecen las penas correspondientes. Y a una manera más centrada y local, podemos hablar sobre las ordenanzas municipales. Son las normas locales que complementan la legislación nacional, establecen medidas específicas para prevenir y atender la violencia de género en determinados municipios. Y por otro lado, existen los protocolos institucionales. Los protocolos internos de instituciones educativas, empresas o organizaciones que establecen los procedimientos a seguir con la violencia de género. En este caso se ve más involucradas las ordenanzas municipales, que son normas locales que complementan la legislación nacional, pero están abordadas desde los referentes normativos nacionales, que esto viene a ser una normativa vigente. Quizás mi compañera Elizabeth quiera complementar sobre esta reforma. Sí, señora, compañera. Voy a complementar en el tema nacional, en el marco nacional, la cual encontramos pues que la violencia basada en género es una violación de derechos humanos que pues atenta contra la dignidad y la integración personal de las mujeres. Pues encontramos, como decía la compañera, la ley 984 del 2005, que esta ley aprueba el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. También encontramos unos decretos, el cual decreto 1398 de 1990, donde pues, la Presidencia de la República, para el cual se desarrolla la Ley 51 de 1981, que aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y adopta por las Naciones Unidas. En la Ley 248 de 1995, por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscrita pues en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994. En el decreto de 1710 del 2020, este decreto adopta el mecanismo articulador en el abordaje integral de las violencias por razones de género y sexo. En la ley 1257 del 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de forma de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos penal de procedimiento, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. En este enfoque de derechos, como una guía de acción ética, política y jurídica que busca proteger y garantizar el goce efectivo de los derechos humanos, los derechos sexuales y los derechos también reproductivos, el Ministerio de Salud y Protección Social enmarca la atención integral a las víctimas de violencias de género en acciones que garanticen respuestas institucionales oportunas y dignificantes que contribuyen a la recuperación de la integridad, dignidad, autonomía de las víctimas, como pues en este caso nos referimos al caso que le sucede a Marta, atendiendo a, pues, a sus necesidades de acuerdo con sus características particulares, de tal manera que pues reduzca el impacto y las consecuencias físicas, mentales, familiares y sociales derivadas de la violencia que ha vulnerado sus derechos. Gracias, compañera. Bueno, no solo los decretos o las leyes que nos habla la compañera Elizabeth son realmente importantes.
En Colombia tenemos una normatividad vigente sobre la violencia contra la mujer y otra que es para la atención de víctimas. Esta normatividad está publicada y gestionada por diferentes entidades, incluidos el Ministerio de Justicia. Generalizando un poco más sobre las leyes y sobre los decretos que nos habla la compañera, en la ley 1257 del 2008, sobre la que nos expuso Elizabeth, para lo cual fue creada, se despliegan unas reformas al Código Penal, el procedimiento penal y la ley 294 de 1996. Esta ley habla sobre la violencia intrafamiliar y asimismo se dictaron otras disposiciones que ayudan a proteger a las mujeres, que son los derechos a las mujeres, que vienen siendo también derechos humanos, donde se define el daño, sufrimiento psicológico, físico, sexual, económico y patrimonial que sufren las mujeres como consecuencia de la violencia. También se define y se sanciona el acoso sexual. Se incorpora la violencia sexual en el contexto intrafamiliar, que fue lo que le pasó a la señora Marta cuando su esposo la sometió a tener relaciones sexuales no consensuadas, y agrava estos delitos. También se establecen medidas de protección, sean aplicadas a personas o que cohabiten o hayan cohabitado con la víctima. Y también se ordenan las medidas para atención de mujeres víctimas de violencia. Estos vienen siendo la normatividad vigente sobre la violencia contra la mujer, pero también tenemos otra normatividad que es para la atención de víctimas, donde la víctima ya no viene siendo solo la mujer en este caso, sino también su niño. Se ve involucrada la misma ley que hemos citado, la 1257, que bueno, ya explicamos que nos da unas medidas de atención y algunos elementos de interacción con el afectado. Tenemos el decreto 2734 del 2012, donde es un decreto reglamentario de esta ley. Da unas pautas y de cómo se deben aplicar las medidas de atención. Tenemos el decreto 1630, que son las mismas reglas de las medidas de atención, y tenemos algunos decretos donde la parte integral es cómo se van a aplicar los recursos, cómo se implementan estas medidas de atención y sobre todo cómo va a ser el abordaje de la violencia intrafamiliar, que se debe realizar de una manera articulada con todo el equipo interdisciplinario e interinstitucional para tratar estos casos de violencia. Gracias. Gracias por su atención.